Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del ciclo Maridajes Cuánticos que la Biblioteca organiza en colaboración con Ciencia a la Carta y que, como siempre, será interpretado en lengua de signos por Ana María Manzano. Seguro que todos y todas recordamos a Santiago Ramón y Cajal, y mundialmente reconocido por su aportación al legado al mundo de la neurociencia y las investigaciones en este campo. Pero poco se habla de las mujeres que le acompañaron, que trabajaron en su entorno, porque Santiago Ramón y Cajal evidentemente no trabajó solo. Durante décadas la historia ha ignorado a estas mujeres que trabajaron mano a mano con él, como les decía, y es gracias a las investigaciones de personas como Elena Gine Domínguez, que nos acompaña esta tarde en la mesa, que hoy sabemos que esas personas, esas mujeres, fueron fundamentales para el avance de la neurociencia. En la conferencia que venimos a escuchar esta tarde, titulada El sabor de la ciencia, mujeres en la investigación de Cajal, Elena Gine nos va a mostrar cómo en una época en la que la presencia de las mujeres en los ámbitos científicos era prácticamente anecdótica, por no decir una rareza, estas mujeres, estas pioneras, lucharon contra las barreras impuestas en la sociedad y lograron contribuciones que, aunque han sido silenciadas por décadas, son fundamentales para el avance del conocimiento sobre el sistema nervioso. Entre ellas vamos a encontrar figuras como Laura Foster, que fue la primera mujer que trabajó con Cajal; Manuela Serra, la única discípula sin estudios universitarios reconocida por él; o las llamadas neuroilustradoras, como Conchita del Valle y María García Amador, cuyos dibujos fueron fundamentales para la difusión de los descubrimientos que el propio Cajal hizo. Incluso algunas de esas mujeres, como vamos a ver en la conferencia de esta tarde, son cercanas a nosotros. Por ejemplo, María Soledad Ruiz Capillas, que nació en Toledo. Esta persona no solo fue una de las primeras mujeres que estudió neurociencia en España, sino que además dirigió balnearios y, como nos contará Elena ahora, ejerció la odontología en tiempos en los que la presencia de las mujeres apenas podían acceder a la educación superior. Me toca presentar brevemente a Elena Jiménez, porque para darnos más datos de su currículum, de su trayectoria, de su trabajo, contamos también en la mesa con María Rodríguez Pérez. Pues Elena Gine Domínguez es profesora titular de Biología Celular, como lo pone aquí en su presentación. Investiga en neurociencia y se ha especializado en el impacto de la microbiota y el comportamiento humano. Pero esta tarde está aquí porque Elena ha liderado diversos proyectos para la recuperación de la memoria histórica de las mujeres en la ciencia, y por eso, entre otros galardones, ha recibido el premio de divulgación feminista Carmen de Burgos, ¿verdad, Elena? Sí. Gracias a Elena Domínguez y a figuras y a personas como ella, estas mujeres que trabajaban con Ramón y Cajal, que han pasado desapercibidas para todos nosotros, ya no son invisibles. Eso viene a demostrarnos que la ciencia es siempre un esfuerzo colectivo que debe escribirse por todos sus protagonistas, por los hombres y por las mujeres. Así que yo le cedo la palabra a María Rodríguez Pérez, que es la que nos va a hablar más de Elena y nos va a contar una sorpresa, que está muy entusiasmada. Estamos muy contentos. Así que, María, tú muchas gracias, Mariló, y muchas gracias, Elena, por estar aquí. Creo que es un verdadero placer que hayas puesto tan fácil el hecho de poder venir a compartir con nosotros esta tercera charla de este ciclo de maridajes. Creo que haces un papel fundamental visibilizando a esas mujeres de Cajal que fueron tan importantes para nosotras y también para todas las niñas que necesitan referentes, porque al final una compañera mía dice muy sabiamente que una no puede ser algo que no ha visto. Entonces yo personalmente te lo agradezco, de verdad. Como ha dicho Mariló, Elena es profesora titular de Biología Celular en la Universidad Complutense de Madrid y también hizo el doctorado ahí. Fue investigadora postdoctoral en el Departamento de Histología y Biología Celular de la Universidad de Umeå en Suecia, y también ha sido profesora titular en la Universidad Europea de Madrid. En cuanto a su investigación, que ha hablado muy bien Mariló, está especializada en la relación que hay entre la microbiota y las adicciones, que esto no lo tienes que venir a contar otro día porque me parece súper interesante. Lleva 10 años haciendo esta labor divulgadora tan importante que nos ha dicho Mariló, tiene diversos premios y ha liderado diferentes proyectos de divulgación, y al final yo creo, lo hablábamos antes, que más allá del reconocimiento que nos puedan dar ahora los investigadores por hacer divulgación, le debemos esto a la sociedad, porque siempre estamos pidiendo dinero para los proyectos, y yo creo que contar a qué nos dedicamos, pues al final es devolver un poco lo que la sociedad nos está dando. Aprovecho ya, primero, antes de contar la noticia, para emplazaros a que vengáis a la siguiente charla del ciclo, que es el 20 de marzo. Va a ser sobre dinosaurios, va a venir el paleontólogo Francisco Ortega, va a ser súper interesante y animo a la gente que tenga niños pequeños que se los traiga porque va a estar fenomenal.
Y nada, voy a hacer, como diría nuestro querido compañero Quique, también de Ciencia a la Carta, un poquito de autobombo, y es que hoy nos han comunicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha nos ha concedido un reconocimiento que recibiremos el Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 7 de marzo en el Teatro de Consuegra. Y bueno, muchas gracias a la Consejería de Igualdad, a la consejera, y el premio, la distinción, sus palabras han sido que nos lo llevamos por la apuesta por la divulgación científica inclusiva y además fomentar la presencia de mujeres en carreras STEM y acercar el conocimiento a públicos diversos, especialmente en zonas rurales y colectivos con necesidades especiales. También quiero agradecerle a Ana, que siempre está dispuesta a asignarnos en cualquier actividad que llevemos adelante. Y nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí, porque si nos han dado el premio también es por el apoyo que nos dais en cada actividad que hacemos en Ciencia a la Carta. Y yo me callo, que aquí la importante... Bueno, pero vamos a darle su premio, un aplauso por ese premio. Y nada, Elena, muchas gracias otra vez, te dejamos aquí y estad bien atentos porque luego va a haber un Kahoot y va a haber premios. Bueno, muchas gracias a Mariló, a María, a Arantxa, a María José, pero sobre todo a Ciencia a la Carta por invitarme a esta conferencia. La verdad es que es un placer estar aquí en Toledo y en este lugar. La verdad es que la biblioteca me ha impresionado por lo bonito que es el lugar, el sitio. Cada vez que vengo a Toledo y empiezo a subir la cuesta, digo, pero qué bonito es esta ciudad. Es que no se oye bien. Sí, acércate un poquito más el micrófono, por favor. ¿Ahora mejor? Es que... Un poco más. Es que un poquito más y me lo como. ¿Sí? ¿Hola? Es que yo creo que no está funcionando. ¿Sí? No tiene rojo. Prueba con el micro, a ver si llega. ¿Hola? Sí, este sí. Este ya sí. Vale. Bueno, pues estaba agradeciendo a todos el que me hayáis invitado a esta conferencia y a Toledo por acogernos y a la biblioteca también, ¿no? Y comentaros que cada vez que vengo a Toledo me impresiona la ciudad, lo bonita que es, ¿vale? Y lo digo desde el corazón, o sea, subíamos mi marido y yo, digo, pero qué bonita esta ciudad. Yo vengo a contaros la historia de unas mujeres que rompieron barreras, que rompieron esquemas. Son unas mujeres que fueron pioneras en la ciencia, en la neurociencia española. La primera vez que nosotros, mi grupo y yo, expusimos lo que os voy a contar hoy y que ha adelantado Mariló, la presencia de mujeres neurocientíficas en la Escuela de Cajal, la verdad es que resultó sorprendente para un pequeño grupo de cajalianos, de personas que aman a Cajal y que apoyan su legado. Hubo bastante debate entre ellos y algún corpúsculo, aunque pequeño, lo había, de rechazo, ¿vale? Sobre todo al inicio. Por eso siempre me gusta implicaros un poco al auditorio a que escuchéis lo que yo os voy a contar, que veáis las cosas que nosotros hemos analizado y que funcionéis como si fuerais evaluadores, como si fuerais referís de nuestro trabajo. Sabéis que cuando nosotros hacemos un trabajo científico, lo que hacemos es mandarlo a las revistas y 3 investigadores del ámbito evalúan nuestro trabajo y nos dicen si es correcto o no, o nos lo rechazan, ¿vale? La mayor parte de las veces te rechazan el trabajo, otras veces no. Entonces quiero que vosotros sirváis referéis de este trabajo, que con las cosas que nosotros investigamos y que presentamos a estos grupos de cajalianos, nos apoyéis o no, podéis decir que no, oye, mira, os habéis inventado toda esta historia, si de verdad había mujeres neurocientíficas en la Escuela de Cajal. No vale cualquier mujer, tiene que ser neurocientífica. Y una neurocientífica es una mujer que investiga en ciencia, crea nuevos conocimientos, no simplemente pasaba por allí, ¿vale? Pero vamos a empezar por el principio. ¿Quién era Santiago Ramón y Cajal? ¿Qué contexto histórico había? ¿Qué era su escuela neurohistológica? Y luego ya hablaremos de las mujeres, ¿vale? Fijaros cuándo nace Santiago Ramón y Cajal, mediados del siglo XIX. Eso es muy importante para situarnos un poco en qué siglo estábamos, no en el siglo XX, sino en el siglo XIX, ¿vale? En esa época, y nos vamos a
retrotraer o adaptarnos a ese momento, siglo XIX, se había llegado en bastante consenso todos los científicos a establecer una teoría, que era la teoría celular. Un botánico y un zoólogo, Swan y Sladen, establecieron que los organismos vivos, tanto las plantas como los animales, estaban formados por unas unidades básicas, estructurales y morfológicas. Esas unidades son las células. Es como en las casas, los ladrillos que se asocian formando paredes, las paredes habitaciones, las habitaciones pisos y los pisos casas. Es la unidad necesaria para la construcción de organismos. Básicamente todo el mundo está bastante de acuerdo. Tiene otros enunciados la teoría celular. También dice que cualquier célula tiene que proceder de otra célula preexistente, porque en esa época se pensaba, había una corriente que decía, colocamos ahí agua, esperamos un tiempo y ahí aparece vida. Pues no, estos autores demostraron que se necesitaba una célula anterior para que hubiera otras, ¿vale? Eso es la teoría celular. De tal forma que las células se combinan formando tejidos. Eso parecía que todo el mundo estaba de acuerdo en todos los tejidos de nuestro cuerpo, de los organismos vivos. En el hueso está formado por tejidos, por células. En el cartílago está formado por células. Pero había un tejido que no cumplía esos requisitos, que era el tejido nervioso. ¿Por qué no lo hacía? Porque si vosotros observáis el tejido nervioso a microscopio óptico, lo que veis es una maraña entera, una maraña muy extensa, sin principio ni fin. Entonces los autores, los investigadores de la época decían, los demás tejidos vale, pero el sistema nervioso no, esto tiene otra estructura. Y había un autor en esa época que era Gerlich. Gerlich lo que estableció es que la estructura del sistema nervioso tenía forma de red y estableció la teoría reticular. Y la teoría reticular lo que expresa es cómo se está organizado el sistema nervioso. Es verdad que había autores que decían, bueno, es que esto no me convence mucho, porque ¿cómo puede algo que esté estable en forma de red reflejar funciones de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, como el aprendizaje, como el olvido, como la memoria? Con lo cual, cosas tan plásticas que tienen que adaptarse, ¿cómo puede estar reflejado en una estructura estática? Pero bueno, la mayor parte de los investigadores apoyaban esta teoría reticular del sistema nervioso. Había uno de ellos, que es Camillo Golgi, que es el malo de la película, os lo adelanto, que a través de un proceso completamente al azar inventó una técnica en la que supuso la combinación de dos colorantes, de dos compuestos derivados de metales, que al unirse precipitaban tiñendo las células. Es una tinción súper caprichosa. A veces no te sale nada, está todo blanco, otras veces te sale todo negro, no ves nada, pero otras veces, de repente, aquella maraña de células tiñe unas células sí y otras no. De tal forma, de repente se veían células y cuando las teñía en toda su extensión. Fijaros en esa imagen que hay ahí, que es una imagen de una preparación de nuestro laboratorio, que hemos hecho una fotografía nosotros, no la hemos hecho nosotros, pero esa neurona, si os fijáis, hay un cuerpo y un árbol entero, así de bonitas se veían. Fijaros lo que dijo Cajal cuando vio esta imagen, le dejó tan maravillado que es una de las cosas que le impulsó a Cajal a utilizar esta técnica para establecer su propia teoría. Con lo cual, la teoría reticular era la que estaba en ese momento en boga y Golgi era uno de los mayores defensores de esta hipótesis, de esta teoría. ¿Qué es lo que hizo Cajal? Pues con esa misma tinción, esa misma impregnación argéntica que había desarrollado Golgi, estableció una teoría completamente distinta, la teoría neuronal. A él le gustaba denominarla doctrina neuronal. En esta teoría lo que él decía era: el tejido nervioso también está formado por células. Son células individuales que se encuentran muy próximos entre sí, contiguas, pero no hay una continuidad, no es una red. Por un lado una red, por otro lado otros autores que decían que no era una red. Ambos autores fueron el objeto del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906 por
si os fijáis en inglés, lo viene ahí escrito, por sus avances en el conocimiento de la estructura del sistema nervioso. No se pringaron los jueces de ese premio. Dijeron, bueno, a ambos. ¿Vale? Es verdad que Cajal ya para entonces era un investigador muy reconocido, estamos en 1906, pero aún así no se había reconocido todavía su teoría. Estuvo durante el resto de su vida intentando validar y demostrar que su teoría era válido en todos los niveles taxonómicos, es decir, desde el escarabajo hasta los reptiles, las aves, los anfibios, todos los niveles taxonómicos. Dedicó su vida a esto y la de sus discípulos. ¿Cuándo realmente se validó esta teoría neuronal? Pues cuando se inventó, estoy yendo al revés, el microscopio electrónico. A partir de ese momento ya todo el mundo llegó a la conclusión de que Cajal tenía razón, ¿vale? Aún así, Golgi también tuvo su aportación porque fue el que desarrolló la técnica. No lo dejemos de malo. Es verdad que siempre hablamos de Santiago Ramón y Cajal como el padre de la neurociencia moderna y como el padre de la teoría neuronal, pero es que me queda un poco corto porque Cajal es que hizo tantas cosas. Tengo un compañero en el departamento, que ya se ha jubilado, que decía, si todas las células que Cajal había descubierto o ha descubierto llevaran su apellido, la mitad de las células de la corteza cerebral y del cerebelo deberían llamarse lo que sea Cajal. Y así es. Aportó muchísimas cosas a lo largo de toda su vida. Unas estructuras que se llamaban espinas dendríticas, son esas especies de pinchitos que hay por ahí, que los autores de la época pensaban que eran artefactos. Él definió que no eran así, que además eran importantes para la comunicación nerviosa, etcétera, etcétera. Os he elegido dos cosas solamente pues para ilustrar un poco las aportaciones de Cajal. Una de ellas es el método ontogenético. Este método ontogenético está muy bien pensado, porque dijo Cajal, este sistema arborescente es parecido como si fuera un bosque. Si yo quiero analizar en un bosque ya maduro y adulto de dónde vienen las ramas, es muy difícil. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque no voy a un bosque cuando todavía están las plantas pequeñitas y lo voy observando a medida que van creciendo y cómo se van a ir enlazando. Y eso es lo que hizo. Cogió embriones y fue analizando el sistema nervioso, el cerebro o las distintas áreas del cerebro en distintas etapas. Incluso vio que después de organizarse todos estos árboles, algunos había que ir eliminando, que se denomina poda sináptica. Todo eso lo describió Cajal. O también, por ejemplo, la ley de polarización dinámica de las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él veía ese sistema nervioso, decía, vale, ¿cómo se transmite el impulso nervioso? ¿Lo hace como la luz o como el sonido en todas las direcciones del espacio? ¿O lo hace como los molinos, que el agua va cayendo en cascadas? ¿Vale? Él se planteó eso y entonces lo que hizo fue, voy a analizarlo en alguna estructura que yo sé que es la que recibe el estímulo, por ejemplo, el bulbo olfatorio o, por ejemplo, la retina. Y ahí fue siguiendo el camino que debería seguir un impulso, le puso flechas e indicó que la dirección del impulso nervioso es la que tienes ahí, de dendritas, pasa a axones, al cuerpo neuronal y al axón. Y él indicó esa direccionalidad. Por no alargarme, no os voy a contar más aportaciones de Cajal, pero para que os quede claro que el término de padre de la neurociencia moderna no es solo por la teoría neuronal, sino por toda la riqueza de aportaciones que hizo Cajal. Bueno, pues os imagináis entonces a Cajal, finales del siglo XIX, todavía está en 1889, él está empeñado en su investigación científica, está en ese momento trabajando en Barcelona, decide irse al Congreso de la Sociedad Alemana de Berlín. Y allí se planta con su microscopio debajo del brazo, con su francés que chapurreaba, intentando que los investigadores se acercaran a su microscopio y enseñarles sus preparaciones, intentando explicarles que aquí tenía unas preparaciones que demostraban una teoría distinta a la establecida, hasta que dice la leyenda que cogió a uno de ellos, a Collinger, le cogió del brazo y tirándole de la manga le enseñó la preparación en la que se veía cómo la teoría neuronal que él definía se podía establecer. Collinger quedó maravillado por la preparación y le dijo, usted me
me ha mostrado estas preparaciones, yo le mostraré al mundo su investigación. Y así hizo, le proyectó, le apoyó y empezó a recibir Cajal premios, montones de premios. Nos llama la atención el premio Nobel porque es el que actualmente nosotros más conocemos, pero realmente había muchos otros anteriores que tenían incluso mayor repercusión. Ahí tenéis algunas, la medalla de oro de Helmholtz o el premio de Berlín o el premio internacional de Moscú. Claro, de repente el mundo entero que antes era prácticamente Europa y Estados Unidos, reconocía a un investigador español. Pues ¿qué pasó aquí con el gobierno español, representado por Alfonso XIII? Pues dijo, oye, que esto debe ser importante, ¿vale? Y entonces decidió invertir en investigación, ¿vale? Qué importante es invertir en investigación. Y entonces decidió que iba a crear un laboratorio, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Cajal, le puso a él de director. Y además empezó a crear una especie de becas, de ayudas, en las que iba dando, de la Junta de Ampliación de Estudios, en la que financiaba a distintos estudiantes, investigadores que iban de España al extranjero para formarse y volver otra vez aquí a España. Era la edad de plata de la ciencia española. Era el centro histológico del mundo, era Madrid, era España. Así, Cajal consiguió tener los primeros discípulos estables gracias a esta financiación, gracias a esta ayuda. Y entonces empezamos a ver a Cajal así, rodeado por un montón de investigadores. Ahí tenéis a su propio hermano, a Pedro Ramón y Cajal, al doctor Villaverde, a Domingo Sánchez, que era biólogo, luego se hizo médico, a Fernando de Castro, a Pío del Río Ortega, montón de científicos que ayudaron a Cajal a validar la teoría neuronal, porque eso es lo que hicieron al principio, validar la teoría neuronal en todos los niveles taxonómicos, evidentemente incluido el hombre, en todos los niveles taxonómicos, creando lo que se denomina la Escuela Neurológica de Cajal, Escuela de Cajal o Escuela de Madrid. Yo cada vez que escuchaba esta conferencia, algo parecido a lo que yo os he contado, pues joder, me emocionaba, porque además una de las cosas que decía Cajal, que lo más importante de un investigador es no solo rodearse de otros investigadores que continúen, o sea, que hagan su propio trabajo, que le ayuden a apoyar esa teoría neuronal, sino que además es crear sabios, que amplíen sus conocimientos. Eso es crear escuela. Una escuela, un investigador que se precie, debe tener gente a su alrededor que además se vaya proyectando y obtenga, como ocurre con muchos de ellos, de estos candidatos que habéis visto ahí, nominaciones para el premio Nobel. Y es lo que hizo Cajal. Si os fijáis en la siguiente diapositiva, cada uno de ellos desarrolló nuevas líneas de investigación. Pues uno los quimiorreceptores, Fernando de Castro, otro la electrofisiología, Lorente Heno, etcétera. Cada uno fue desarrollando sus propias líneas de investigación hasta que estalló la Guerra Civil, ¿vale? Y entonces todo ello se destruyó. Bueno, pues yo cuando escuchaba estas conferencias, siempre, y yo estaba ahí sentada, me emocionaba, digo, qué bien, qué interesante, me llamaba la atención que no hubieran mujeres. Y cada vez que escuchaba esta conferencia, sobre todo con un compañero, con Fernando de Castro, que es el nieto de Fernando de Castro, que estaba por ahí, y que ahora ya, además de compañero, es amigo, pues le decía, oye, Fernando, ¿no hay mujeres en la Escuela de Cajal? Y me decía, pues no, Elena, no había mujeres, había alguna que otra preparadora, técnico de laboratorio, que ayudaba a hacer el buffer, y alguna que otra, pues, dibujante. Al año siguiente yo volví a repetirle, pero, Fernando, ¿estás seguro que no había mujeres? Ya me dijo, mira, se acabó. Vamos a intentar investigar y buscarla, y así la próxima vez que me vuelvas a preguntar te diré categóricamente que no. Digo, fenomenal, pues vamos a ello. Es verdad que nuestra investigación o mi investigación tiene otro carácter completamente distinto. Yo me dedico a la experimentación, yo me dedico a estudiar aquellos factores que modifican nuestro comportamiento, fundamentalmente las adicciones, que la cocaína, el cannabis, sobre todo el alcohol y últimamente la microbiota. Ese es mi trabajo de experimentación, pero es que esto emocionaba, o sea, quería saber si había mujeres o no. Con lo cual colgué mi bata, dejé a mis animales de experimentación y me dediqué a otro tipo de investigación completamente distinta. Me dediqué a ir sitio por sitio, a las bibliotecas, a los centros de investigación, donde estaban la información de la Junta de Ampliación de Estudios, la residencia de señoritas, y ahí empezamos a recoger información.
Y si os soy sincera, no fue nada difícil encontrar mujeres que estaban en la escuela de Cajal. Pero la verdad es que al principio nos planteamos, decía Fernando, dice, a ver, te recuerdo cuando nace Cajal. Es que es muy difícil que encontremos mujeres porque el contexto histórico era difícil encontrar a las mujeres fuera del ámbito doméstico. Fijaros algún dato que tenéis en la diapositiva. Hasta 1856 no había una ley que obligara a las niñas a ser escolarizadas. Sí que había a los niños, desde principios del siglo XIX estaban obligados a escolarizarse, pero no el caso de las niñas. Es la ley Moyano. En esa ley ya se obliga a las niñas a asistir a clase, pero con unas condiciones distintas a lo de los varones. Aquellas asignaturas cuyo objetivo es desempeñar una profesión, como puede ser la física o las matemáticas o la química, eran eliminadas del currículum de estudios de las niñas y eran sustituidas por otras que eran más propias de su sexo, como podía ser la costura, la higiene o la educación, la cocina o la alimentación adecuada, porque el objetivo de la educación de las niñas era ser ángeles de la casa, ¿vale? Con lo cual, leyendo todo esto, pues decía, pues es que sí, va a ser realmente difícil. Pero ¿y en la universidad? ¿Qué pasa en la universidad? Porque yo creo que había mujeres en la universidad en el siglo XIX. Sí, si quitamos el caso excepcional de Concepción Arenal, que seguro que todos habéis escuchado, que se tuvo que disfrazar de varón, se cortó el pelo, se puso su sombrero de copa, su levita y sus pantalones y se plantó en las clases de Derecho de la Facultad de la Universidad Central, hasta que le descubrieron y tuvo que examinarse y demostró que tenía conocimientos y le dejaron continuar. Si quitamos esta excepción, la primera vez que una mujer se matricula en España en la universidad fue Elena Maseras. María Elena Maseras, en el curso 72 y 73, se inscribe por primera vez en la Facultad de Medicina. Realmente no hubo trabas para que entrara, porque a nadie se le había ocurrido que una mujer quisiera estudiar una carrera. La traba era estudiar bachillerato, y ella tuvo que pedir permiso a Amadeo de Saboya para poder estudiar bachillerato. Le dejaron estudiar bachillerato y directamente entró en la universidad. De repente empezaron a entrar varias mujeres hasta que los rectores de las distintas universidades se pusieron en contacto entre sí y dijeron, oye, aquí está ocurriendo algo, vamos a parar un poco porque es que esto no lo tenemos controlado. Porque además, cuando llegaron las primeras mujeres a las clases, no podían entrar como nosotros entrábamos a nuestra clase, a nuestro aire, sino que tenían que ir siempre acompañadas por un varón, normalmente por su hermano o por un bedel que acompañaba a la alumna al lado de la mesa del profesor, y cuando acababa la clase la recogían y se la llevaban fuera del aula. Con lo cual incluso esas circunstancias eran bastante incómodas. Si os dais cuenta, todo el contexto nos hacía que era un poco difícil. No fue hasta 1910 cuando cambió completamente la normativa y a partir de ese momento las mujeres pudimos estudiar las carreras, acceder a la universidad en las mismas condiciones que los varones. Si os fijáis aquí a la derecha hay una tabla en la que va viendo cómo se va aumentando el número de alumnas femeninas a lo largo de los años. Si saltamos ahora, yo doy clase en la Facultad de Medicina, tenemos unos alumnos excepcionales y un 75% de mujeres. Pero no de ahora, ni de hace 10 años, ni de hace 20. Desde que yo estudio, no os voy a decir el año, ya había más mujeres estudiando la carrera de medicina que hombres, ¿vale? Con lo cual ya hace tiempo que ocurre así. Bueno, vale, pues a partir de 1910 podía haber mujeres, Cajal se jubila en el 22, pues oye, tenemos espacio y vamos a intentarlo, y así fuimos. Os voy a ir dejando los documentos que encontramos y que creemos que hace de forma determinante apoyar nuestra hipótesis de que sí que había mujeres. Fijaros, el primer documento que encontramos es la lista de personas que hace Cajal. Le piden que hagan una lista de personas a Cajal con motivo de la concesión de la medalla Echegaray. Esta medalla la concede la Real Academia de Exactas Matemáticas y Ciencias Naturales, y con motivo de la concesión de esa medalla le piden hacer una lista, y ahí empezando por su hermano, está por ahí Fernando de Castro, está por ahí Tello, que le sucedió en su cátedra, todos los que hemos ido viendo, algunos más importantes, otros menos importantes, unos que publicaron mucho, otros que publicaron menos, y ahí entre medias
nos encontramos dos mujeres con su nombre y su apellido. Y no había dudas, no había siglas, era Laura Foster y Manuela Serra. Oye, pues parece que sí que lo hay, además lo ha dicho el propio Cajal, o sea, no me lo estoy inventando yo. Oye, digo, vamos a seguir, ¿quién son estas mujeres? El siguiente documento que nos encontramos fue un libro que escribió el propio Cajal, que se llama Recuerdos de mi vida, en la tercera edición, 1923. Al final, en la parte del apéndice, va a recoger todos aquellos artículos, trabajos dirigidos por él o inspirados por él. Y dentro de todos esos trabajos, entre medias de Lorente Hinault, gran científico, está Laura Foster con un trabajo de investigación que está ahí referenciado y Manuela Serra con otro trabajo de investigación que está ahí referenciado. Ya llevamos dos. Tercer documento que encontramos. En este caso es un artículo de un periódico del ABC, el 21 de junio de 1929, en el que un antiguo alumno de Cajal, que se había hecho periodista, el doctor Pedro Pérez, va a visitar a Cajal y le entrevista. A Cajal no le gustaba dar muchas entrevistas, era un poco introvertido, y entonces hablaba bastante tiempo con él, le vuelve a hablar de que tenía colaboradores como Laura Foster y Manuela Serra, están ahí señaladas, y luego al final le acompaña a visitar las instalaciones y le enseña los distintos laboratorios. Y ahí encontramos una tercera mujer, ¿vale? Una toledana que se llama Soledad Ruiz Capillas, que aparece fotografiada en el artículo junto con el doctor Lafora y el doctor Julián Sáenz, ¿vale? 3 mujeres de un golpe. Pero ¿quién eran estas mujeres? ¿De dónde venían? ¿A qué se dedicaban? Y cronológicamente la primera de ellas era Laura Foster. Laura Foster tiene una vida de película. De hecho, se considera en su país, en Australia, una heroína de guerra. Ella nace en Australia, es más o menos de la edad de Cajal. Por motivos familiares muere su padre, muere su madre, se va a Inglaterra. Allí quiere estudiar la carrera de medicina. Y es verdad que en Inglaterra se podía estudiar la carrera de medicina, pero era segregada, es decir, los varones estudiaban en unos centros y las mujeres en otros. Con lo cual decide irse a una de las ciudades y universidades más avanzadas en la coeducación, que era la Universidad de Berna. Es allí donde estudia la carrera de medicina, es allí donde hace su tesis doctoral, que tiene que ver con la estructura de los usos musculares. Los usos musculares son unas estructuras pequeñitas que están embebidas en nuestros músculos y que, si cerramos los ojos, sabemos en qué posición están nuestros músculos, se llama propiocepción, gracias a estas estructuras. Publica su tesis doctoral en una revista científica de la época y luego decide volver otra vez a Inglaterra, ¿no? Y mientras espera la convalidación de su título de doctor en medicina, se hace enfermera en Glasgow y en Edimburgo. Con lo cual, además de enfermera, es médico también, doctora. Comienza a trabajar en el ámbito asistencial como médico del centro asistencial de la ciudad de Oxford. Y en esa misma ciudad hay una universidad, la Universidad de Oxford, y ahí continúa colaborando y publicando en revistas científicas. Realiza estudios que tienen que ver con la histología del ovario, otros estudios que tienen que ver con la estructura de los ganglios en mujeres dementes. Lo va a ir publicando todo esto en revistas científicas de la época, que siguen algunas de ellas siendo actuales. Por ejemplo, el Journal of Physiology es una de las revistas en las que nosotros publicamos en la actualidad, ¿vale? Revistas completamente con un impacto importante en la sociedad, ¿vale? Bueno, pues en un momento determinado, cuando uno de sus directores de laboratorio, el doctor Mann, le destinan a Estados Unidos porque le conceden una cátedra, pues le dice a Laura, si tú quieres estudiar técnicas histológicas punteras, aquellas que son de impregnación argéntica, que son las más avanzadas para el sistema nervioso, tienes que ir a donde se están desarrollando. Y ese lugar no era otro que el laboratorio de Cajal en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Madrid. Y ahí se planta, ahí se va Laura Foster en 1911 y empieza a desarrollar su investigación en el laboratorio de Cajal. Y va a investigar, en este caso, sobre la espina. Es un artículo que habla sobre una rotura traumática de la médula espinal de las aves. Y entonces ella va a aplicar las técnicas que el propio Cajal estaba aplicando en los mamíferos
ella lo aplicó en aves. ¿Os acordáis que os he dicho que tenía que validar la teoría neuronal en todos los niveles taxonómicos? También en aves. Ella aplicó las técnicas en estos especímenes y lo comparó con lo que estaba publicando en ese momento Cajal. Vio que cuando nosotros cortamos la médula espinal de las aves, las fibras nerviosas que son cortadas tienden a retraerse, formando como pequeñas vesículas, y luego vuelven a tender a crecer atravesando la cicatriz en búsqueda de las neuronas opuestas hasta intentar encontrarse, ¿no? Comparó eso que estaba haciendo Cajal en sus propios especímenes y vio que eran más rápidos estos procesos en aves. Lo publicó y Cajal llegó a referenciar este trabajo al menos en tres ocasiones. Acaba el artículo dándole las gracias a Cajal y a sus compañeros, especialmente, y si os leéis el artículo, no viene al caso, pero si os leéis el artículo veis que la forma de expresarse es un poco peculiar. Os recuerdo que Laura es inglesa, es australiana, pero habla perfectamente inglés, habla francés y alemán y llegó a hablar castellano. Y además no solo eso, sino su futuro, que es irse a Rusia, tenemos documentado que llegó a hablar también ruso. Es decir, era una persona excepcional, no era una mujer de estar por casa. Cuando vuelve Laura Foster a Inglaterra, se encuentra que la situación está cambiando, está ya la guerra de los Balcanes, y ella decide, que era muy animosa, decide incorporarse a la guerra, pero ella no podía hacerlo en ese momento como médico. ¿Os acordáis que os he comentado que se había formado como enfermera? Con lo cual es reclutada como si fuera enfermera y está trabajando como enfermera durante esos meses. Está ya la Primera Guerra Mundial y vuelve a incorporarse en este caso también como enfermera en la Cruz Roja. Ya cuando se recrudece la contienda, ya decide el gobierno australiano aceptar a las mujeres enfermeras, a las mujeres médicos como médicos, y se incorpora como médico, como cirujano ya a la Cruz Roja rusa, y ya va estando en distintos hospitales en el frente. Primero está en San Petersburgo, luego se va a la zona de Turquía y por último se va a una zona de Ucrania que se llama Galicia, y es allí donde va a morir, y recogida su muerte en los periódicos de la época en Australia. Fijaros la vida de una mujer que nace a mediados del siglo XIX. Yo lo comparo con mi propia abuela, que ya murió, pero que era mucho más del siglo XX. Recuerdo cuando ella se casó, es de un pueblo de aquí, de Cuenca, de Tarancón, pues de dote, pues les dieron un regalo de viaje de novios a Sevilla. Pues mi abuelo y mi abuela, cuando llegaron a Madrid, se dieron la vuelta y dijeron: mira, con este dinero nos vamos a comprar una tierra y nos volvemos a Tarancón. El mundo para ellos era mucho más reducido. Para esta mujer no había fronteras, se había recorrido medio mundo. Bueno, la segunda mujer es Manuela Serra. Manuela Serra es completamente distinta, porque ella es madrileña, viene también de una familia acomodada. Su padre era el letrado de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su madre, Guadalupe, era hija de un terrateniente, es decir, gente con dinero. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Manuela Serra tiene 16, 17 años, su padre muere de un cáncer fulminante en 4 meses. Ellos vivían en la calle Prado, al lado, muy cerca de donde vivía Cajal. Ambas familias eran amigas. Entonces Cajal le dice a Guadalupe que se venga tu hija, la mayor, al laboratorio a trabajar como preparadora. Las preparadoras son los técnicos de laboratorio actuales, y entonces ella empezó a hacer bufferes y empezó a trabajar. Pero era una mujer muy inteligente y enseguida le encargaron trabajos específicos a ella. De hecho, aparece como miembro en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas en la memoria de las Juntas de Ampliación de Estudios, pero también como jefa de los trabajos del laboratorio. Además, el responsable de los trabajos, Canillo, era bastante agarrado, y aún así le dio un estipendio especial a ella de 225 pesetas, porque su trabajo era especialmente valioso en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Ella también escribe un artículo y lo publica también en la revista de trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que era la revista de Cajal. En este caso no es de aves, sino es de ranas, ¿vale? El trabajo es el estudio o notas sobre el estudio de unas gliofibrillas en la neuroglía de la rana.
Algo parecido a lo que había hecho anteriormente Laura Foster, pero en esta ocasión la rana. Va a describir la existencia de unos filamentos que forman parte de la estructura de citoesqueleto de estas células y va a ilustrar su trabajo con una serie de imágenes muy parecidas a las que hacía Cajal y sus discípulos. Va a ver, pues como los capilares, hay unas células que se llaman astrocitos que proyectan y rodean a los vasos sanguíneos, ¿no? Lo va a ilustrar y lo va a dibujar y lo tenéis ahí en esos esquemas. Desde el punto de vista personal, que a mí siempre me gusta ver cómo Cajal se relacionaba con las personas, porque una de las cosas que achacan a Cajal es que era misógino y que era bastante serio. Bueno, pues según Manuela Serra, a ella por lo menos le tenía mucho cariño, tanto cariño que, viendo su inteligencia, se ofreció a su madre, a Guadalupe, a financiarle y pagarle la carrera de medicina. De hecho, cuando nosotros publicamos estos artículos, que luego os voy a poner un momento para que veáis, la familia de Manuela Serra, su hijo, se puso en contacto con nosotros y nos contó anécdotas de su trato personal con Cajal. Con lo cual, todos estos actos de divulgación vienen muy bien porque llama la atención a gente que dice, anda, pues es que esa es mi abuela o es mi tía, ¿no? Por eso ahora que tenemos la siguiente, que se llama Soledad Ruiz Capillas, que es de Toledo, era de Toledo, pues a ver si encontramos sus familiares, alguno que esté por aquí, y nos pueda contar qué es lo que pasó al final de su vida, que la tenemos un poco olvidada, un poco perdida. Bueno, al final, ¿qué le pasa a Manuela Serra? Pues que como tiene novio, se casa a finales de los años 20 y, como era costumbre en la época, deja de trabajar y, por supuesto, deja también el trabajo en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Y la tercera mujer es Soledad Ruiz Capillas. Soledad Ruiz Capillas nace a principios del siglo XX, en 1902, aquí en Toledo, y es la hija del comandante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada Española. Empieza a estudiar aquí, en el Instituto Provincial. Solo había 6 mujeres entre las 117 estudiantes en su curso. Las calificaciones son extraordinarias, pero es que también son extraordinarias cuando se va a Madrid al Instituto Cisneros y también cuando comienza la carrera de medicina. O sea, tenéis que ver su expediente. Más quisiera yo haberlo tenido yo, cualquiera de mis hijos. Matrícula de honor, todos ellos. Suelen ser mujeres que tienen que destacar por encima de la media para poder llegar a ser alguien, ¿eh? La situación no era la misma que tenemos actualmente, ni mucho menos. Fijaros que llega a ser, había una figura en la Facultad de Medicina que es el alumno interno del hospital. Un alumno interno lo que hace es estar entre medias entre el médico y el paciente, ¿vale? Es una pequeña oposición en la que se presentan pues 70, 80 alumnos y ella sacó el número 1 entre todos ellos por unanimidad. Tenemos escrito ese documento. Aparece pues publicado en los periódicos, que es el número 1 en esa pequeña oposición. Y luego, como comentaba Mariló, pues también es la primera mujer que es directora de un balneario. Aparece también en las crónicas de la época porque era curioso, era extraño, era la primera de todas ellas. Pero a ella le gusta la investigación y se dedica a la investigación y se va a incorporar al laboratorio y al grupo de investigación de neuropatología y de neuropsiquiatría, que es donde la hemos visto en la fotografía del ABC. Estaba allí trabajando con el doctor Lafora. Si os hubierais fijado en la fotografía, tenían un conejo, ¿vale? Trabajaban con animales de experimentación, ella trabaja sobre todo con conejos. Y entonces ella se dedicaba a inyectarlos en el cerebro, en los ventrículos, unos compuestos tóxicos y ver cómo afectaba eso a procesos como podía ser el sueño, ¿no? Y también realizaba estudios sobre los núcleos que se encargan del control termal de la temperatura en los gatos también, ¿no? Utilizaban conejos, gatos. De hecho, hay por allí un bedel que se dedicaba por la noche a ir a buscar los animales por la ciudad y los traía. Eso ahora sería impensable. Nuestros animales de experimentación viven mejor que nosotros, que los becarios, tienen controlado la temperatura, lo que comen, todo mejor que nosotros, con lo cual eso actualmente sería completamente imposible. Pero bueno, así avanzó la ciencia. Al mismo tiempo, mientras realizaba sus investigaciones, estudiaba odontología. Se hizo también odontólogo. Fijaros el número, viene ahí que había 15 mujeres en los 405 hombres o estudiantes de odontología. Terminó la carrera de odontología también
Y coincidió en ese momento con que en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, lo que es el precursor del Instituto Cajal, lo trasladaron al edificio, un edificio maravilloso, estupendo, de mármol, que curiosamente el presupuesto se había disparado a 3 veces más, con lo cual se retrasó mucho la apertura de este edificio, y cuando se trasladaron de edificio resulta que había cambiado la corriente, de corriente alterna a corriente continua, con lo cual todo el aparataje que tenía ella, que utilizaba en estos procesos fisiológicos, no funcionaba. Con lo cual se retrasó totalmente su investigación, ella tenía que salir adelante y ponerse a trabajar y abandonó la investigación. Es verdad que los trabajos que ella colaboró sí que fueron publicados por su grupo de investigación, aunque no por ella, más adelante. También empezábamos a tener una situación política cada vez peor. Después llegó la Segunda República, el inicio de la Guerra Civil, y ahí ya perdemos un poco su historia. Sabemos que abre una consulta en Gerona como odontóloga, la primera mujer que abre consulta en esta provincia, y de ahí lo último que sabemos es que muere en 1990 en Alicante. Estas son las 3 mujeres que encontramos como neurocientíficas. También en nuestro recorrido de búsquedas encontramos mujeres que se dedicaban a dibujar. Las llamamos neuroilustradoras. Lo que hacían estas mujeres eran aquellas preparaciones histológicas que hacían los investigadores, ellas los dibujaban. Es verdad que existía ya la fotografía, pero la fotografía no estaba tan bien desarrollado como actualmente, y aún así los grupos de investigación en esa época seguían dibujando lo que veían. Además no era tan formativa, porque cuando tú dibujas puedes dibujar distintos planos en la misma situación, y además puedes poner dibujitos, o sea, flechas para ver la dirección del impulso, ¿no? Con lo cual se mantuvo el dibujo. Tanto Cajal como todos sus discípulos eran grandes dibujantes, dibujaban muy bien. Se piensa que Tello no, aunque actualmente ya estamos empezando a dudar, ¿vale? Tenemos otra hipótesis distinta, pero hasta ahora se ha pensado que Tello no era dibujante, y por eso tenía mujeres que trabajaban para él dibujando estas figuras, ¿no? Y es ahí donde encontramos nombres como Conchita del Valle o como María García, o incluso las siglas ERNA, que creíamos al principio que eran siglas, y ahora sabemos que es el nombre de una mujer que se llamaba así, Erna. La investigación nos va avanzando cada vez más datos y vamos dibujando más el dibujo, las cosas. Y entonces diréis, bueno, pues eran 3 y estas no. Pues no, continuamos investigando y ya empezamos a ampliar, y dijimos, bueno, y los colaboradores y discípulos de Cajal también trabajaron con ellos mujeres, pues también. Y empezamos a hacer este esquema. Seguimos después de Laura Foster, Manuela Serra, Soledad Ruiz Capillas, la doctora Luisa Herrera, que también publicó con Fernando de Castro varios artículos. Luego con Pío del Río Ortega, Asunción del Amo, Dorothy Russell y Amanda Peregrini. Es decir, efectivamente sí, había mujeres neurocientíficas en la Escuela de Cajal. ¿Y cuál es la conclusión de todo este trabajo? ¿Qué es lo que nosotros queríamos transmitir? Queríamos que cada vez que se hablara de estas conferencias y se hablara de todos los discípulos de Cajal y se hablara de lo importante que es el legado de Cajal para la neurociencia mundial y española, por supuesto, también, además de hablar de todos estos investigadores, se incluyeran nuestras mujeres. Muchas gracias. Elena, y qué emocionante, la que verdad. Sí. Muchas gracias por el trabajo excelente que habéis hecho, que al final, como dices, es tan diferente a lo que estamos acostumbrados cuando andamos en el laboratorio. Y bueno, no sé si hay alguien que quiera preguntarle algo a Elena. Yo creo, ¿sí? Pues, yo de la casa por su trabajo y tal, y que me encanta la charla, y que se vea ahí esa muy bien en la biblioteca, yo estoy de aquí delante. ¿El qué, perdona, el último? Una de las cosas más falaces de la edición, esto que me explica está aquí delante. Sí, vale, para contaros lo de... Sí, lo del alcohol, sí. La verdad es que ese trabajo también es interesante. Nosotros hicimos un inciso, un estudio sobre unas ratas que no consumían alcohol y otras ratas que las hicimos consumir alcohol. La verdad es que las ratas por sí no les gusta mucho consumir alcohol, pero las puedes ir forzando a consumir alcohol. Les vas dando poco a poco alcohol y se hacen ya un poquito alcohólicas. Y entonces hicimos lo siguiente, cogimos
Las heces, sabéis que las heces llevan consigo las bacterias, la microbiota, y cogimos esas heces y se las pusimos a las ratas que nunca habían tomado alcohol. Y curiosamente, esas que nunca habían tomado alcohol, después de la transferencia de microbiota, comenzaron a consumir alcohol. ¿Qué hay ahí que nos esté obligando a que nuestro comportamiento sea distinto? Vale, bueno, pero bueno, eso es otra historia. Pero está muy bien que los traigas a cuento, porque si os dais cuenta, mi investigación no tiene nada que ver con este tema. Y yo quiero agradecer a mis alumnos de medicina, porque fueron ellos los que, cuando nos dimos cuenta que tenemos alumnos excepcionales en la Facultad de Medicina de la Complutense, estoy seguro que en todos los sitios, pero es que son alumnos que tienen de media un 13,2, motivados, con mucha ilusión. Es verdad que después de 6 años a lo mejor se le quita un poco la motivación, ¿no? Pero al principio están súper motivados y siempre son súper reactivos con lo que les proponemos. Fueron ellos los que nos impulsaron a nosotros a acercarle la figura de Cajal. Fueron ellos los que nos dijeron, oye, que queremos saber más de este tema. Y gracias a ellos pues está este trabajo aquí. Sí. Una pregunta. ¿Tienes algún artículo, alguna conferencia sobre la microbiota y las antibióticos? ¿Tienes algo que no se lo ha publicado? ¿O tenemos que traer a todos? ¿A que si tengo algún publicado? Sí. Tengo este artículo, que es el de los últimos que hemos hecho, está publicado, sí. Si, ¿sabes lo que pasa? Que los investigadores somos públicos, somos personal público. Entonces, si tú pones en Google Elena Giné microbiota, te salen nuestros artículos. Otra cosa es que hay algunos que sean gratuitos. Cada vez son más gratuitos porque la verdad es que la ciencia tiene que estar disponible a todo el mundo. Y lo mejor también es que muchas veces esa ciencia pues hay que explicarla. Entonces hacemos pequeños artículos de divulgación, uno de ellos que publiqué el año pasado, sobre ese trabajo que os he resumido brevemente, ¿no? Y eso también está en la Complutense, pones Elena Giné, microbiota, es que obtuve un premio por ese trabajo y habla sobre eso. ¿Pero una conferencia tienes nada y colgado en algún sitio? No. Sí. Sí, la próxima vez. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quería que nos contaras, porque todo esto viene del día que estuvo aquí Morales. Tenemos la suerte de tener también otro profesor titular de la Universidad Complutense, que ya ha venido a dar una maravillosa conferencia de otro maridaje, y habló de que creí entender que había una alumna que era familia de Soledad Ruiz Capillas, y a raíz de ahí, ¿cómo fue eso? De Manuela Serra. Sí, la verdad es que José, que también es de mi departamento y un amante toledano total, porque en cuanto nos descuidamos está hablando de Toledo, pues siempre es muy... es amante de Cajal, por supuesto, y de las mujeres de Cajal. Y entonces estaba contando en su clase de segundo de medicina que había una mujer, Manuela Serra, y una alumna que dijo, yo me apellido Serra y mi abuela se llamaba Manuela Serra. Y entonces de repente juntamos todo y efectivamente era su sobrina nieta. Es verdad que nosotros contactamos con los hijos, pero los hijos y los otros hermanos no se llevaban bien, con lo cual no se hablan entre sí. Y entonces, esta venía de la otra rama. Y entonces vino y nos trajo además un microscopio que le había regalado Cajal a Manuela Serra y que había caído en sus manos porque ella estudiaba medicina. Pero sí, esos descubrimientos así. Por eso es tan importante la divulgación, porque cuando nosotros escribimos el artículo, que salió además en el País o en el Mundo, no me acuerdo en cuál de los periódicos, pues curiosamente un profesor de cirugía de mi propia facultad me llamó, me dijo, oye, que yo soy otro de los hijos de Manuela Serra. Digo, pero esto que me gustaría que no nos llevamos con la otra familia, pero yo te puedo contactar, y gracias a ellos, pues a este proceso de divulgación, pues vamos contactando unos con otros. Y a ver si sale alguien de la familia de Ruiz Capillas, que nos gustaría saber qué ha sido de ella. Bueno, a mí me gustaría saber, yo hice la tesis en el Instituto Cajal con Juan Fernando Castro. Me gustaría saber, creo, no sé si está ya puesto en marcha, ¿no?, que estaban creando un museo Cajal con todo el legado Cajal que había en los bajos del instituto y en otros centros. Si están contemplando, ya que como has dicho que lo conocías y demás, meter también la figura de todas estas personas para el museo o demás.
si has hablado con ellos. Sí. Sé que es una de las personas que estaba un poco... Sí, sí, totalmente. Fernando de Castro, al ser nieto de Fernando de Castro, pues le interesa muchísimo el tema. Pues varias cosas. Primero, el legado Cajal lo rescataron del CSIC y está ahora en el Museo de Ciencias Naturales, con lo cual es visitable, podéis visitarlo. Y si tenéis la ocasión, el Museo de Ciencias Naturales está bien, pero esa zona está muy bien, con lo cual se puede visitar. Lo segundo, que si iba a haber un museo de Cajal, hace 2 años el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, nos prometió que al final de su legislatura habría un museo Cajal. No sé cuándo acaba, pero estamos esperando. Sinceramente, ¿sí creo que va a haber museo Cajal? Yo creo que no. Me temo que no lo va a haber, porque al haber expuesto ya cosas en el Museo de Ciencias Naturales, ya parece que ya está colocado, ¿no? Pero es que el objetivo no es crear un museo Cajal con su escuela y con estas mujeres, que por supuesto estarían incluidas. El objetivo debería ser crear un museo del cerebro, un museo en el que los estudiantes pudieran ir ahí, tocar, porque el sistema nervioso también son los sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, hacer un museo interactivo como lo hay en Berlín, como lo hay en París. Ese sería el objetivo, que se llame Museo Cajal, por supuesto, que esté legado también, pero el objetivo tiene que ser un poco más amplio. Veremos. Este año, en mayo, acaba el año Cajal. Bueno, realmente no es un año, son 3 años, porque ya sabéis que para que económicamente le sea rentable a las empresas invertir en cosas que tengan que ver con el museo con Cajal, pues son 3 años, pues acaba ahora en mayo. Vamos a ver si en el acto de clausura del año nos dicen algo, pero yo me apostaría algo a que no lo va a haber. Pero bueno. Sí. Sobre todo porque es que realmente ¿cuántos investigadores tenemos en España? Qué pena lo de la guerra civil, qué pena también por la ciencia. Era la edad de plata de la ciencia española. Es que el centro de la neurociencia estaba aquí. Qué pena. Pues si no hay ninguna pregunta más, empezamos con el cajón. ¿Vale?